profundicemos sobre el fetichismo en el mundo de la salsa. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? Y más importante aún, sus riesgos y consecuencias, definición de fetichismo y cómo se articula en la salsa y la bachata. Definiremos ahora el fetichismo de forma un poco más extensa, aunque aún así no entraremos en la definición rebuscada sobre la ilusión del valor de un objeto sin concebir su proceso de producción real, aunque también implícitamente aplica esto aquí, porque en el baile, tal como en toda mercancía, la apariencia suele encubrir por completo las condiciones concretas de producción, las relaciones sociales que lo sostienen y la estructura que lo posibilita, pero para no asustar a los sensibles, susceptibles o empáticos con la industria, profundizaré, como les dije, en una definición que ya había expuesto. Vamos a decir que el fetichismo es simplemente una fascinación, mistificación, idealización, embellecimiento exagerado, romantización acrítica o sacralización simbólica, la cual inevitablemente va de la mano de una cosificación para el consumo de eso que se fetichiza. Todo esto le otorga a alguien o algo, concreto o abstracto, el estado de ser incuestionablemente deseable para consumo, colocándolo en un lugar de ideal o de fin en sí mismo. Dicho de otro modo, se adora el brillo, la imagen y se borra la historia con su proceso, se consume el efecto y se ignora la causa, se persigue la inmediatez del objeto y desaparece la realidad que la hace posible, se desea el valor dado más allá de si la idea, el lugar, la persona, la acción o la cosa cumplen una función sustancial. Esto es importantísimo porque sostiene muchas industrias, incluyendo la de la mentada salsa y bachata hotelera. ¿Y qué significa fin en sí mismo? Significa que deja de tener una relación con su origen, con su función social o con su sentido original, y se convierte en un objeto, de nuevo, concreto o abstracto, autónomo cuya única finalidad es ser deseado, perseguido y consumido. Ese es el punto en el que la práctica deja de ser una actividad viva y situada, para convertirse en un tótem simbólico que ya no necesita justificación. El fin en sí mismo opera como un mandato, se busca y se desea no porque genere nada, sino porque se ha instalado una obligación estética, de necesidad o de consumo. Es cuando ya no te preguntas por qué lo deseas, porque ni siquiera lo sabes, simplemente lo deseas porque la industria, la estética dominante, las redes sociales y la sociedad misma le han dado un estatus que coloca eso en el pedestal de lo incuestionable. Ese es el punto exacto donde la capacidad crítica del sujeto se elimina y se hace presente en su máxima expresión el fetiche. En el baile, como en la mercancía, el fetiche cubre con gran valor lo que en realidad es cosificación, servilismo, apropiación, sumisión, vaciamiento cultural, consumo, alienación, borramiento histórico, mimetización, manipulación. Igualito que pensar que consumir Coca-Cola es consumir felicidad o que la explotación laboral a voluntad es sinónimo de estatus y éxito personal, cuando es más que sabido que ambas cosas son causa de enfermedad. Así pues, el producto se vuelve mágico, irresistible, inevitable, ideal, y el sujeto, que es quien lo produce, lo legitima, lo consume o lo realiza, ni siquiera nota que ha perdido la capacidad de ver más allá de ese supuesto valor. El fetichismo convierte cosas como el espectáculo en esencia, la manipulación en verdad, la ignorancia en una virtud, la necesidad en negocio, la imitación en conocimiento, el abuso en júbilo y todo lo sustancial, lo no fetichizado, lo convierte en algo irrelevante, incómodo o descartable. Por eso muchos desde este párrafo comenzarán a sentir incomodidad. ¿Qué cosas se fetichizan en este ambiente? Les dejo una lista siempre incompleta, ya que la industria siempre buscará ampliar su repertorio de productos vendibles. Nota: van a encontrar que gran cantidad de cosas incluidas en esta lista son fetichizadas o idealizadas fuera del ambiente hotelero. Este simplemente potencia toda la podredumbre propia de la sociedad actual. Así que aprovechemos para reflexionar y criticar todo esto más allá del ambiente hotelero o del baile. 1. El ídolo o artista. El bailarín estrella, convertido en mercancía, no importa su conocimiento ni su ética, ni su historia, ni los abusos que ha cometido, importa su nombre y cómo baila, se vuelve objeto de culto, de deseo y de imitación acrítica. Su imagen y destreza sustituye a toda su persona. 2. La técnica perfecta y el virtuosismo espectacular del escenario. Se fetichiza la limpieza, líneas, giros, las posturas, los trucos y las acrobacias. La espectacularidad es vista como esencia de todo el baile. Además se desea la destreza y la apropiación inmediata de la habilidad, ignorando completamente todos los años de trabajo, disciplina y formación real de estas personas. Se espera obtener algo de su talento pagando tallercitos de 2 horas. 3. El cuerpo diseñado para el consumo. Cuerpos hipersexualizados, fit, instagrameables. El baile se convierte en un escaparate y vitrina corporal. Se fetichiza la juventud, la delgadez o el músculo como valor. Las que padecen mucho más esto son las mujeres, mientras que el hombre puede ser gordo, narizón o feo, las mujeres deben lucir como candidatas a Miss Universo. 4.
La estética del escenario, luces, vestuarios, lentejuela. El brillo impresionante que oculta la vaciedad cultural. El show como valor en sí, por encima del contenido, al lado de la estética del show. Todo baile auténtico, popular o modesto es percibido como aburrido, naco, sin sabor o desactualizado. 5. El sello o estilo comercial, cosas sosa style, sensual style, nie style, la style, gangsta style, pachuco style, Puerto Rico style, a lo cubano, etc. Se fetichiza la marca, no el conocimiento ni la pedagogía. El estilo particular se presenta como un producto comprable, deseable, certificable y replicable. 6. Certificaciones o diplomas ficticios, que dan autoridad al vacío dentro de la lógica cerrada hotelera. Esto es validación marketinera en lugar de una formación real. Con esto no niego programas de formación reales, pero poco hay de eso en los congresos. Una formación real toma años, no 2, 4, 16 o 20 horas en algún curso. 7. El conteo y la falsa metodología. Cosas tan burdas como el 1, 2, 3 y 5, 6, 7 toman forma de dogma. Hay fetiches sobre el conteo específico hotelero sobre el ritmo, produciendo esquemas fijos y aislados como garantía de bailar bien. 8. La pareja perfecta. La estética del dúo armonioso, sexualizado o romántico. Se fetichiza la química simulada, así como la narrativa de escenario. ¿Cuántas de estos conocen? Adolfo y Tania, Marco y Sara, Ataca y la alemana, etc., son vistos como una encarnación de Romeo y Julieta. 9. Los eventos mismos, sociales, congresos, festivales, etc. Todos estos eventos superficiales son vistos como peregrinación obligatoria. Tienes que ir para pertenecer, tienes que estar ahí para vivir la experiencia. Hay un fetiche de prestigio, quien va, adquiere y tiene estatus. 10. El baile social. La pista se convierte en vitrina performática y en un campo de batalla para demostrar que se es mejor que los demás. Es bailar para que te vean, no para sentir, conectar o disfrutar del baile y la música. El baile social aquí es transformado en una audición fantasiosa y en publicidad. 11. La música del DJ internacional. Se fetichiza al DJ por encima del músico o los músicos, DJ Tronqui, DJ Tony Pencino, DJ Uski, etc. La música se vuelve mercancía de consumo rápido, pues cada mes lanzan una nueva canción, música principalmente dirigida para los hoteles. Hay una desconexión total de la tradición musical real y lamentablemente, muchos músicos de tradición comienzan a ser parte de esto ya que es lucrativo y las gana contrataciones en festivales o congresos. 12. La sensualidad como producto. Sexualización del movimiento como mercancía. El cuerpo del otro como objeto de goce visual, remitirse a lo último que están haciendo Marco y Sara o la llamada bachata influence. 13. Los workshops y bootcamps. Horas infinitas de talleres vaciados de contenido, de repetición sin sentido pedagógico. Se fetichiza la idea de aprender más, aunque se aprenda menos. Lo importante es asistir, obtener la constancia y publicar en redes que estuviste en un taller con Tropical Gem, aunque no hayas aprendido nada. 14. La comunidad ficticia, familias, camps, tribus generadas artificialmente y por conveniencia, equipos de academia donde la gente es instrumentalizada para obtener lucro. La pertenencia es comprada, no construida culturalmente ni relacionalmente. 15. La tradición inventada. Se fetichiza la idea de una salsa auténtica creada por el mercado. Hay una reescritura fantasmática de raíces inexistentes, donde la ignorancia y la manipulación son necesarias para creer que la salsa de hotel tiene historia cultural e identidad propia. Su historia e identidad siempre ha sido, es y será la del mercado. 16. El viaje como experiencia iniciática. Ir al Congreso X te cambia la vida, es algo que tienes que vivir. Eso es el fetiche del turismo de baile como identidad, donde ya sabemos quiénes se benefician. 17. El networking. El conocer gente importante, donde hay un valor simbólico de estar cerca de los grandes, famosos e importantes. El 99% de la gente de la salsa hotelera, fuera de ahí, fuera de esa burbuja, no son nadie y tienen poco que ofrecer socialmente. 18. La experiencia emocional. Cosas como llorar en clase, hablar de sanación, terapéutica y energías. Hablar de autoestima, seguridad, superación, etc. Todo esto son emociones empaquetadas para que sigas consumiendo. 19. La identidad precaria del bailarín profesional. La figura del artista pobre pero libre. Fetichización de la precariedad disfrazada de pasión, todo esto principalmente para no pagarles lo que corresponde. 20. Las competencias. Las medallas y los trofeos de chocolates vistos como verdad absoluta del baile y la danza. No importa absolutamente nada, si alguien es campeón se fetichiza, si alguien no compite, aunque sea mejor maestro, bailador y bailarín, no está fetichizado, o se fetichiza de otras formas.
21. La coreografía. El baile visto como memoria muscular y no como interacción humana. No hay nada de malo con bailar coreografías, lo malo es fetichizarlo. 22. La figura del maestro gurú. Hay devoción, idolatría, obediencia, dependencia psicológica. El maestro es convertido en autoridad moral. El ejemplo perfecto de esto es Fernando Sosa. 23. El exotismo de lo subalterno. Lo afro, lo caribeño, lo cubano y lo caliente de los latinos visto como fetiche del extranjero, quien lo consume en academias, talleres y congresos. 24. El discurso motivacional vacío. Frases tipo cree en ti, siente la energía, fluye. Fetichizadas como sabiduría. Otro ejemplo de Fernando Sosa. 25. La improvisación espectacular falsa. Momentos espontáneos que están ensayados, ejemplo de una naturalidad artificial. 26. La mirada del otro. Se fetichiza la mirada del otro, así se baila para ser visto, no para bailar. La validación del otro es una especie de mercancía emocional, fetiche. 27. La diversidad superficial. Se presume multiculturalidad mientras se homogeniza la cultura. La inclusión es solo marketing, pues solo se incluye aquello que es comercializable, lo afrocubano o el son cabaretero por ejemplo. Nadie quiere hablar de bolero, danzón o casino. 28. La fantasía del sabor sin contexto. Se fetichiza la idea de sabor como atributo mágico, ocultando la historia, las raíces y la práctica social que lo sostienen. 29. El hedonismo de la fiesta eterna. La narrativa de vivir de congreso en congreso, de social en social. De nuevo. ¿Quiénes creen que se benefician de esto? 30. A los influencers del ambiente. Creadores de contenido que romantizan todo lo que sucede dentro del medio, haciendo memes, entrevistas, resúmenes, transmisión de eventos, etc. Todo desde una perspectiva acrítica. Son las voces del medio y su contenido responde a razones que no exponen. Dinero. 31. La ilusión de progreso. Creer que entre más clases, más congresos y más bootcamps tomes, más bailarín o mejor bailador eres. Esta es una fetichización del crecimiento cuantitativo, el cual es inexistente e ilusorio. Bueno, todo lo anterior es muy interesante. Algunos pensarán y se preguntarán, ¿y cómo es que surge el fetiche? Explicaré eso brevemente, ya que ni siquiera es algo de lo cual los fetichistas, ellos, ustedes y nosotros, nos damos cuenta. ¿Cómo se produce el fetiche? Lo siguiente será explicado de forma general, utilizando conceptos materialistas y psicoanalíticos. 1. Es importante mencionar que el fetiche no nace de una decisión individual, ni siquiera a conciencia ni a voluntad, sino de un proceso donde, algo, persona, estilo, evento, cuerpo, sabor, tradición, es producido bajo ciertas condiciones materiales y simbólicas, industria, mercado, redes, academias, hoteles, precariedad laboral, etc. Y luego este es desprendido de su contexto y presentado como objeto puro, deseable y autosuficiente. Finalmente es alimentado por discursos, publicidad, motivación, identidad, pertenencia, espiritualidad, familia, comunidad, etc. que lo legitiman. Hay que ver esto desde la capa económica y material, desde la capa ideológica y de sujeción y desde la capa del deseo y la falta. 2. Del fetichismo de la mercancía al bailarín mercancía. En Marx, el fetichismo de la mercancía aparece cuando los productos del trabajo humano, objetos, servicios, experiencias, parecen tener valor inherente o mágico por sí mismos, y se borran las relaciones sociales que los producen. En la salsa bachata hotelera, el proceso se ve así: producción material invisible, producida por años de práctica, estudio musical, cultura popular, historia caribeña, precariedad de artistas, trabajo no remunerado, violencias de género, explotación laboral en hoteles y academias, etc. Todo esto es condición de posibilidad de ese show que dura 3 minutos, del taller de 2 horas, del congreso de fin de semana o del reel que subes a Instagram. Transformación en mercancía, el ídolo, el estilo, el congreso, el viaje, el cuerpo, el networking, la experiencia emocional, el género, las figuras, las clases, se empaquetan como productos vendibles. Todo lo anterior es así unidad de mercancía. El bailarín profesional por ejemplo es nombre, marca, logo, pareja, frases motivacionales, ganador de tal competencia, coach internacional, certificado X, etc. Desprendimiento del contexto, fetiche, cuando el objeto, que en este caso, puede ser un bailarín, el estilo, el congreso, el cuerpo, la academia, el género bailable, etc., se convierte en mercancía, se produce un proceso central del fetichismo. Me refiero a la separación artificial entre el producto final y las condiciones reales que lo hacen posible. Se borra todo lo que sostiene y produce ese objeto, y lo que queda es una imagen limpia, aislada,
estetizada y mercadeable lista para comprarse, venderse y consumirse de inmediato. Esto opera así, borramiento de la historia y de la cultura. El proceso ignora el origen caribeño, proletario, la resistencia cultural, las dinámicas comunitarias y la función social del baile. Lo que en su contexto original sería historia, identidad y memoria, se empaqueta como ritmo tropical, vives latinas, sabor, mañana o energía caribeña para consumo hotelero. En el caso de los bailarines, hay una desaparición del trabajo y del cuerpo que produce. Hablamos que se pulverizan años de práctica, precariedad económica, abuso de poder, jerarquías internas, colonialismo estético, violencias de género y desigualdades estructurales, las cuales desaparecen detrás de un show pulido o un reel de 15 segundos. El espectador solo ve el producto final, el cual a sus ojos es perfecto, brillante, vendible y deseable. Nunca ve las condiciones reales de producción. Para que todo lo anterior pase y siga desapercibido, debe haber una naturalización del mercado como condición normal, donde el circuito de congresos, academias, festivales, talleres premium, viajes salseros y creadores de contenido aparecen como algo obvio, inevitable, normal y natural. De ahí puedan pensar que estoy sobreanalizando las cosas. Esa es precisamente la trampa, cuando en realidad es un mercado construido que requiere mano de obra barata, cuerpos explotados y consumo constante. Sobre este proceso de naturalización hablaremos más adelante, ya que los mismos productos concretos y abstractos sirven tanto como productos de consumo, fetiche, como aparatos ideológicos o fetichizantes. Es un circuito cerrado y vicioso. La coreografía, el título de campeón, la medalla, la certificación, la asistencia a congresos, etc. aparecen como si tuvieran valor por sí mismos. De nuevo, no lo tienen y a su vez, alimentan y producen la percepción de que sí lo tienen. En resumen, el fetiche es uno de los mecanismos que permite que toda esta estructura se sostenga sin que nadie se pregunte demasiado por los cuerpos que se abusan, los trabajadores que se explotan, las historias que se borran, el racismo que se disfraza de exotismo, el sexismo que se normaliza como estilo, la violencia emocional que se vende como disciplina, la autoexplotación que se celebra como dedicación, la competencia destructiva que se camufla como comunidad, la salud mental rota que se oculta detrás de sonrisas obligatorias, y la precariedad que se vende como pasión por el arte. Es como el fetiche te interpela y te convierte en sujeto del medio. Definamos qué es interpelación. La interpelación es el proceso mediante el cual una ideología llama, nombra, convoca o define a una persona para convertirlo en sujeto y darle su lugar dentro de la sociedad. No se trata solo de convencerte, sino de situarte dentro de una posición específica desde la cual tú mismo reproducirás la ideología sin cuestionarla. Cuando eres interpelado, respondes al llamado, te reconoces en ese nombre y aceptas, casi siempre sin darte cuenta, la identidad, el rol y las expectativas que la ideología te asigna. Es un proceso normal de subjetivación. Es asumir que uno es esa imagen que retorna del reflejo en el espejo. Eso que uno es, el yo soy, es simplemente una inversión del tú eres. Definamos qué es ideología desde una concepción crítica. La ideología no es simplemente un conjunto de ideas falsas. Desde una concepción crítica, Althusser, Z con Caron y Z con Caronek, la ideología es la forma en que la realidad social se organiza y se hace vivible. No oculta la realidad, la produce. Construye prácticas, hábitos, roles, expectativas, emociones, deseos y formas de ver el mundo que parecen naturales, obvias o inevitables. La ideología funciona no porque mienta, sino porque estructura la vida cotidiana y define qué es posible, qué es deseable y qué es normal. Por eso es tan difícil y tan incómoda estar leyendo todas estas líneas, ya que van totalmente en contra de un proceso natural o de sentido común. Definamos qué son los aparatos ideológicos. Los aparatos ideológicos son instituciones, prácticas y discursos sociales que reproducen las ideas, valores y jerarquías necesarias para que un sistema se sostenga. No actúan con violencia física, sino con dominio simbólico, desde la educación, la cultura, el lenguaje, los rituales, las tradiciones, el entretenimiento, la publicidad, la religión, la política, las normas de género, la estética, los afectos, la concepción del amor, del éxito, etc. Ejemplos clásicos serían la escuela, la iglesia, la familia, el sistema jurídico, los medios de comunicación o las empresas. Ejemplos contemporáneos serían las redes sociales, las academias de baile, los congresos, los influencers y algoritmos. La ideología produce la realidad a través de estos aparatos. Partamos entonces de la concepción crítica. La ideología no te engaña, te fabrica, te produce como sujeto dentro de un sistema social. Te ofrece un lugar, un deseo, una identidad, un rol. Estos aparatos ideológicos operan constantemente. En el mundo de la salsa bachata hotelera, el fetiche se produce cuando la interpelación actúa de forma articulada con el fetiche. El medio como aparato ideológico, la academia,
el congreso, el festival, la familia de baile, las redes sociales, los influencers, los ídolos, los pasos, los estilos, las figuras, los premios, entre otras cosas, funcionan como aparatos ideológicos. No solo organizan clases y eventos, producen concepciones sobre qué es bailar bien, qué es triunfar en el baile, qué ritmos y estilos de baile son deseables y cuáles no, etc. Interpelación del sujeto bailarín. Cada vez que ves un flyer de congreso, un post de influencer, un reel de pareja famosa, un video de DJ internacional, hay un mensaje que te interpela. Sé parte de la historia, donde los dioses se encuentran. Bienvenido al Edén, vuelve a tu raíz africana, donde los campeones nacen, etc. Cuando respondes, tengo que ir, tengo que tomar esa certificación, tengo que verme así, tengo que entrenar con ese maestro, tengo que hacer ese challenge, tengo que asistir a ese aniversario, ya estás dentro de la lógica del fetiche. C. Rituales que reproducen el fetiche. La ideología se encarna en prácticas materiales y rituales, como pagar y participar en un taller que repite una secuencia vacía, asistir a un congreso, subir una foto con el ídolo, con el campeón, con tu profesor de academia, en el banner del evento, etc. Esos rituales son lo que reproduce la ideología del medio y, con ella, la fetichización de todo el listado. Por eso he dicho, que absolutamente toda la industria salsero-bachatero se sostiene en el fetiche. La identidad salsera/bachatera como sujeción. Es importante subrayar que la identidad salsero de congreso, sensual bachatero pro dancer, artista internacional, alumno fiel de tal maestro es una forma de sujeción. Esa identidad viene cargada de exigencias, sacrificio, lealtad, familia, crecer juntos, estar en todos los eventos, que garantizan el funcionamiento del negocio, el fetiche como ideología que se vive como natural. Lo más fuerte es que todo esto no se siente como imposición, sino como pasión, amor al baile, amor al arte, comunidad y disfrute genuino. Otra de las máximas expresiones del fetiche es esta, cuando el sujeto vive las exigencias e intereses de la industria como si fueran sus propios deseos, sin ver la estructura que los produce y se beneficia de eso. Eres libre de buscar tus sueños, de los cuales, nosotros somos dueños. 4. Deseo y vacío. Y como el fetiche como funge como parche de la carencia. Con todo esto, queda preguntarnos, ¿qué pasa en el deseo de los sujetos para que el fetiche se arraigue, se desee y se reproduzca tan fuertemente? Trataremos de exponer brevemente una tesis de esto. El sujeto marcado por la falta. Para el psicoanálisis, el sujeto siempre está atravesado por una falta estructural. Nunca estamos completos, nunca somos suficientes. Esa falta se compensa imaginariamente con ideales, ser el mejor, ser amado, ser visto, ser deseado, ser campeón, ser profesional, tener seguidores, pertenecer, ser alguien para el otro. El otro del medio hotelero no es solo una persona, sino el conjunto de miradas, la comunidad del congreso, las redes sociales, los maestros, los compañeros, la pareja de baile, el público, la sociedad, los algoritmos. El fetiche aparece donde se ofrece un objeto que promete cerrar esa falta, el título de campeón, el éxito, el prestigio, los likes, ser contratado como tallerista, la mirada fascinada de los demás, la foto con el ídolo, convertirte en ídolo, la entrada al backstage, la invitación VIP, ser contemplado para el salsanama, etc. Puede ser cualquier cosa como ya les mencioné. El fetiche como objeto que tapa lo que no se quiere ver, es un objeto que sostiene el deseo, pero también tapa una verdad incómoda y angustiante. En el ambiente salsero/bachatero, el fetiche del éxito, del baile espectacular, del campeonato, del taller, del congreso, de la foto, de la pertenencia, del desarrollo, etc., tapa cosas como soledades, inseguridades, precariedad, racismo, misoginia, violencia sexual, abuso de poder, ignorancia musical y hasta falta de proyecto de vida fuera del medio. El consumo de cualquier cosa de lo anteriormente expuesto, hace que por un instante, los sujetos se conviertan y sean el ideal que persiguen, cuando ganan, cuando asisten al taller, cuando los invitan a bailar frente a todos, cuando lo postean, cuando pisan el escenario con luces y humo. Pero todo ese goce tiene un lado oscuro, es adictivo y nunca se satisface del todo. Por eso hay que repetir, más congresos, más shows, más historias, más talleres, más cines, más figuras, más contenido. El fetiche como ancla del deseo en la industria. El problema no es que exista el deseo o la necesidad de la mirada del otro, eso es inevitable. El problema es que se captive el deseo en objetos que solo benefician a una lógica de mercado. El bailarín/alumno/profe termina poniendo su deseo, su tiempo, su cuerpo y su dinero al servicio de un circuito que lo explota y lo violenta de diferentes formas mientras lo hace sentir especial. 5. Articulando y resumiendo los puntos anteriores en la salsa/bachata hotelera. La industria del baile hotelero transforma prácticas culturales, cuerpos y relaciones en mercancías.
shows, estilos, congresos, experiencias, familias, certificaciones. Se borran las condiciones materiales y las relaciones de explotación que las sostienen. Los aparatos del medio, academias, congresos, redes, influencers, maestros gurú, interpelan a la gente como sujetos del mundo salsero/bachatero, y a través de rituales, clases, viajes, fotos, equipos, competencias, reproducen la ideología del fetiche. Esto es éxito, esto es pertenecer, esto es baile, esto es arte, esto es pasión. El sujeto, atravesado por sus propias faltas afectivas, sociales, económicas y simbólicas, ancla su deseo en los objetos que la industria ofrece: reconocimiento, pareja ideal, cuerpo deseable, familia, propósito. El fetiche funciona como una especie de prótesis de identidad. Si logro esto, valgo, resultando en que todo lo que hay allá adentro, como música, baile, arte, cultura, talento, disciplina, relaciones y afectos, se diluyan y se conviertan en objeto de consumo. Las personas dejan de preguntarse qué están produciendo, legitimando y sosteniendo, y solo se preguntan qué más pueden consumir o exhibir, de nuevo, sin darse cuenta que están consumiendo, lo que no entra en esa lógica. Baile popular, tradición comunitaria, crítica, historia real, pedagogía seria, trabajo a largo plazo, queda marcado como irrelevante, incómodo, amargado o rebuscado, tal como han señalado muchos de mis escritos. Dejamos este escrito sin conclusión, ya que debemos analizar las consecuencias y peligros del fetiche. Disculpen el fraude del título. Eso está previsto para la próxima entrega y para el próximo episodio del podcast, que aún no tiene nombre. Y para los pragmáticos, también haremos un llamado para responder a la pregunta: ¿cómo puedo resistir al fetiche y a la fetichización? Les adelanto que la respuesta no es ni bonita, ni cómoda, ni sencilla. No los dejaremos a la deriva, pero tampoco podemos salvar a nadie. Atentamente, Fernando J. Salas.